Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este martes 27 de diciembre. Feliz Navidad para todos aquellos que se incorporan después de unos días de descanso a esta sintonía, la sintonía de Es la Mañana, en el día de San Juan Apóstol. Ahí es nada, discípulo de Jesús, el autor del cuarto evangelio en el que, atención, se narra la Apocalipsis. Bueno, y con esto no queremos decir nada, pero casi una lectura desde luego adecuada para los tiempos que corren. Fue el más longevo de los 12 apóstoles y el único que no murió mártir. Pasó su vida en Éfeso cuidando a la Virgen María como Jesús le había confiado. La verdad es que hoy es un día extraordinario pues para felicitar a todos los Juanes que nos estén escuchando y especialmente a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Así que felicidades a los Juanes, a las Juanas, a los Juanitos y a las Juanitas también. Bueno, atención porque comienza a cambiar el tiempo, las jornadas comienzan a ser cada vez más heladoras, se nota a estas horas de la mañana, hace ya frío, así que abríguense. Alerta además hoy por vientos fuertes y calima en Canarias, y por lo general los cielos van a estar nubosos en todos los lugares de España, especialmente en las primeras horas de la mañana. Más cubiertos en toda la zona del Cantábrico, en las zonas montañosas, donde se espera algún chubasco débil a primera hora, como les digo, del día. A esta hora en el centro peninsular nos movemos en el entorno de los 10 grados, 2 graditos abajo, 2 graditos arriba, y hoy la máxima será de 13, así que nos movemos en ese margen de temperatura que, como les digo, no es excesivamente heladora, pero ya sí que requiere pues eso, de un abrigo fuerte y de un abrigo pues preparado para el invierno. La máxima de las máximas hoy en Huelva, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Ojo que en Huelva se está viviendo pues un invierno casi canario, casi veraniego, ¿verdad? Y la mínima en Teruel y en Soria con 1 grado. Bueno, precisamente la lluvia y las condiciones meteorológicas adversas han sido probablemente, aunque todavía lógicamente hay que investigar y la investigación que queda por delante desde luego será complicada, pero los causantes como primera hipótesis de ese accidente la pasada Nochebuena en Cerdedo-Cotobade, en la línea que transcurre entre Lugo y Vigo a su paso por el río Lérez. La 7ª víctima mortal de este accidente trágico ha sido recuperada por los servicios de rescate y de emergencia. Se trata de una mujer de aproximadamente unos 50 años. El conductor del autobús, que dio negativo en los controles de alcoholemia, ya ha sido dado de alta. El puente desde el que se precipitó el autobús va a ser de nuevo cortado hoy, el tráfico cortado a través de este puente, precisamente porque van a iniciarse esos trabajos de recuperación del mismo, y allí las grúas y lógicamente todo el personal y todo el material tiene que ser trasladado, así que, como les decimos, en esta zona el tráfico volverá a ser cortado. Fundamental para conocer lógicamente la causa de ese accidente, recuperar el autobús siniestrado. Jorge Cubela es el alcalde de Cerdedo de Cotobade. Bueno, los equipos técnicos de ingenieros están valorando la carga del puente porque tienen que venir unas grúas de mucho peso y están valorando de si el propio puente soportaría la carga y el peso de la ascensión del puente a tierra. Por lo tanto, cuando haya conclusiones se trasladarán y se tomarán decisiones. Bueno, pues como pueden imaginar todos ustedes, conmoción en toda Galicia, conmoción en toda España como consecuencia de este trágico accidente, el más grave que se produce en carretera por parte de un autobús siniestrado en Galicia en los últimos años. Y en fin, Pere Aragonés, el presidente de la Generalidad de Cataluña, ha salido a decir en su discurso institucional de final de año lo que todos sabíamos ya y lo que desde luego los independentistas y secesionistas nunca han ocultado y además han reiterado en sus últimas intervenciones, incluso en el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián, le escuchábamos hace unas semanas ofrecerse directamente al presidente del Gobierno para, bueno, pues de alguna manera provocar un auténtico colapso en las
instituciones del Estado. Bueno, Per Aragonés lo que ha dicho en ese discurso de bienvenida del año 2023 y de despedida del 22 es que este año que estamos a punto de iniciar va a ser el año del referéndum de autodeterminación en Cataluña. Como ven, no cambian mucho, no cambian demasiado las cosas. Aragonés, crecido, además relajado y bueno, pues con la autoridad de la persona que se cree vencedor y que se ve como un vencedor porque así ha sido, ha expuesto directamente los logros que ha tenido durante el año 2022 y que pasan nada más y nada menos que por una auténtica reforma del Código Penal para la eliminación del delito de sedición, es decir, ese delito que cometieron todos los golpistas, y esa rebaja para la malversación. Presume de ello e insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reunir de nuevo esa mesa de diálogo. El 2023 ha de ser l'any de... El 2023 ha de ser el año de dar forma a la propuesta catalana. Un gran acuerdo de Cataluña que nos ofrezca toda la fuerza y toda la legitimidad interna para seguir defendiéndonos ante el Estado como una propuesta de país. Un gran acuerdo para Cataluña que además sea homologable a nivel internacional y que sea escrupulosamente democrático, porque no busca otra cosa que empoderar a la ciudadanía. Bueno, pues como ven ustedes, envuelve Per Aragonés, el presidente de la Generalitat catalana, de esa retórica secesionista, independentista, su discurso. Incluso introduce términos, ¿no?, aceptados ya por la Real Academia Española y que son propios de otros lenguajes inclusivos, ¿no?, incluso de otras luchas, como la lucha feminista y de género impuesta por Unidas Podemos. Pero yo les recomiendo que se lean desde luego la análisis que hace Pablo Planas en libertaddigital.com. Luego a partir de las 8 tendremos ocasión de hablar con él a partir de las 8 para analizar lógicamente con más detalle esta intervención, pero una muestra evidente de que el gobierno está en la negociación es lo poco que ha tardado en salir, en desmentir lo dicho con el propio Per Aragonés en ese discurso. Lo hace a través de sus terminales mediáticas, el diario El País en concreto. Dice el Ejecutivo a este diario que la mesa ha quedado superada, que la mesa ya ha concluido y que su reunión solo puede empeorar las cosas en el seno del Partido Socialista. Claro, lógicamente el gobierno está con la vista puesta en esas elecciones de mayo, esas autonómicas y municipales, y muchos de los candidatos locales y regionales del Partido Socialista ahora mismo están temblando. Pero como ven, mucho no han cambiado las cosas este año y los que quieren acabar con España, tal y como la conocemos, siguen superando etapas y el gobierno está a su lado tratando de disimular. Y a las 9:30 en punto de la mañana, en una horita más o menos, se reúne de nuevo ese Consejo de Ministros con un punto principal en el orden del día. Y atención, porque va a ser lo que va a marcar la actualidad prácticamente en toda la jornada. El tercer plan anticrisis que ha preparado el Ejecutivo y con el que trata de paliar la inflación. Esa inflación que niega reiteradamente el Ejecutivo, pero que luego aprueba esos planes para tratar de rebajarla. El gobierno se ha reservado nada más y nada menos que una lluvia de millones, 10.000 millones en concreto a repartir. Ya lo dijo aquí en este programa Isabel Díaz Ayuso, el año 23 va a ser el año del cheque en blanco. Y todo esto mientras en el seno del Ejecutivo vuelven a mostrarse enfrentados, en esta ocasión con motivo de las ayudas al alquiler y a las hipotecas. Unidas Podemos pide su congelación, otra vez lo mismo, fingen un enfrentamiento donde hay un acuerdo para luego acabar aprobando. Lo hemos visto, por ejemplo, con la ley de familias, lo hemos visto con la ley trans, en fin, que ya estamos acostumbrados. Los socios del Ejecutivo fingen ese enfrentamiento y luego al final, bueno, pues aprueban y se hacen la foto sin ningún tipo de problema. Escuchamos a Lilith Bestringe y a Elías Bendodo. No está siendo una negociación fácil. Lo que tenemos que hacer es conseguir que el socio de gobierno esté de acuerdo con ellas y las vea prioritarias e imprescindibles. Ahora es cuando las familias necesitan las ayudas y por eso nosotros pedimos ya esa bajada del IVA de los productos básicos. El presidente del gobierno tiene una gran oportunidad mañana de anunciar esa reducción del IVA de los productos básicos, tal como pidió ya el Partido Popular hace algunas fechas.
Pues como les digo, el Gobierno centra ese debate en los alquileres, pero hay más cuestiones por concretar. Lo escuchaban hace unos instantes. Ese IVA súper reducido para determinados alimentos, para determinados productos de primera necesidad. Y, ojo, esa ayuda a 20 céntimos por litro de gasolina descartada ya por el Ejecutivo y que va a dar mucho que hablar. Vamos con esos titulares. Sergio Vera, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Habrá que esperar a que concluya el Consejo de Ministros y al posterior balance del año que haga el presidente del Gobierno, pero lo que ya es seguro es que no habrá prórroga generalizada en ayudas a carburantes. La Confederación Española de Estaciones de Servicio alerta ante el caos y el desabastecimiento que se puede producir en las gasolineras una vez que se haga público el anuncio. En los próximos días podrían triplicar las ventas. Está por ver qué sucede con el transporte de mercancías y los sectores profesionales. Por otro lado, Podemos presiona para decretar la ayuda de 300 euros a la cesta de la compra para hasta 8 millones de hogares y una rebaja del IVA sobre determinados productos a los que se le podrá aplicar un impuesto súper reducido. Otro que apostaba por las ayudas dirigidas a determinados grupos es Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Bueno, yo creo que lo que tenemos es que alinear siempre las medidas en función del interés general y lo que dicen los organismos internacionales, europeos también, es que hay que continuar ayudando a aquellas clases, a aquellas familias, a aquellas rentas que en definitiva tienen más problemas, más dificultades. Bueno, y se nos antoja que sobre todo la situación, esas ayudas al carburante van a ser desde luego las más polémicas, porque ¿quién le dice al señor Ximo Puig que una persona que necesita el coche para trasladarse a su punto de trabajo no necesita esa ayuda? La verdad es que luego la alerta que hacen desde las estaciones de servicio también es grave. Veremos a ver qué es lo que sucede en estos últimos días del año. Imagínense ustedes, se anuncia que acaban esas ayudas, la gente se tiene que desplazar a sus lugares de origen para las celebraciones del día 1 de enero, del final de año, y bueno, la situación puede ser de caos absoluto. Esperemos que desde luego pues haya una previsión por parte del Ejecutivo, pero como les digo, a partir de las 9:30 se reúne ese Consejo de Ministros y será entonces cuando se produzca esa primera valoración, ese conocimiento de las medidas aprobadas por el Ejecutivo y luego, por supuesto, ese balance de final de año típico y clásico que hará el presidente del Gobierno, al que le seguirá una primera valoración por parte de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, en el Congreso de los Diputados, ya que Alberto Núñez Feijóo se reserva para otro día y en eso está ahora mismo el presidente del PP, preparando precisamente esa intervención que será en los próximos días. Y hoy estamos también muy pendientes de ese segundo encuentro que se va a producir en el Consejo General del Poder Judicial. Esta tarde nueva cita para ver si se puede producir esa renovación en el Tribunal Constitucional con otros dos nuevos candidatos propuestos por el ala, digamos, conservadora del Consejo. Hoy se podría producir el ansiado desempate. El Consejo General del Poder Judicial afronta esta tarde un nuevo pleno extraordinario para designar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Los 18 vocales convocados someterán hoy 3 nombres a votación. Se necesitan 11 votos, una mayoría de 3/5, para que por fin se complete ese nombramiento, y ha sido el sector conservador el que ha aportado la opción de desbloqueo, poniendo sobre la mesa a dos candidatos. Por un lado, el magistrado del Supremo, César Tolosa, y por el otro, la magistrada de corte izquierdista del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano. El grupo de vocales respaldados por el PP está dispuesto a apoyarla para desviar los votos del candidato izquierdista escogido por el PSOE, el tercero en discordia en esa votación, José Manuel Vandrés. Está por ver si el gesto ofrece fumata blanca, porque el PP ya intentó con anterioridad la alternativa del juez del Supremo, Pablo Lucas, propuesto por el PNV. Entonces Lucas se abstuvo de intervenir por ser hermano de uno de los candidatos. Paradójicamente, en esta ocasión será Lucas precisamente quien desatasque las votaciones si se decanta por Segoviano. Sería la primera vez que una mujer presida una sala del Tribunal Supremo. Bueno, y esto sucedió en la primera encuentro del Consejo General del Poder Judicial, donde la mujer de Cándido Conde Pumpido no hizo lo mismo que el hermano de Lucas, y solamente faltaba un voto para elegir a esos magistrados. Esto provocó que un grupo de vocales del Consejo emitiesen un comunicado en el que, lógicamente, pues reprochaban a la mujer de Cándido Conde Pumpido el que no se hubiese inhibido precisamente en esa votación, el que no hubiese directamente rechazado esa votación por la parte que le toca. Estamos hablando del candidato del Gobierno a presidir el Tribunal Constitucional, y la mujer no renunció a ese voto. En fin, ese pleno se celebra, lógicamente, con las palabras del rey de fondo, ese discurso del jefe del Estado el día de Nochebuena y del que todavía se sigue hablando. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan
a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud. Bueno, esta reclamación parece una reclamación sencilla, ¿verdad? Que el jefe del Estado hable de la fortaleza de las instituciones del Estado parece algo normal. Bueno, pues en este país es una idea prácticamente revolucionaria, porque aquí donde lo acaban de escuchar, si no lo hicieron en su momento, se lo recuperamos nosotros. Bueno, pues esta idea de fortalecer las instituciones ha sido, bueno, pues concebido de alguna manera o descrito por algunos de los actores políticos de nuestro momento como algo, bueno, totalmente descarado, revolucionario y absolutamente inaceptable en los tiempos que corren. Van a escuchar a continuación a la socialista Cristina Narbona, a Cuca Gamarra del Partido Popular y a Rafa Mayoral de Unidas Podemos y a Aitor Esteban del PNV. Valoramos muy positivamente el discurso navideño del rey. Tenemos un jefe del Estado que demuestra ser muy consciente de las preocupaciones que afectan a muchos ciudadanos en nuestro país, sobre todo a las familias más vulnerables y a los jóvenes. Un rey que es conocedor de los grandes desafíos que afectan no solo a España, sino a todo el mundo. Su Majestad, el rey Felipe VI, pronunció ayer un discurso sereno e impecable, con un certero diagnóstico de los difíciles momentos que vivimos y una necesaria llamada a la defensa de los valores constitucionales, destacando una vez más su sentido del Estado y su responsabilidad con los españoles. Como en años anteriores, Felipe VI ha lanzado un mensaje de cercanía en el que señaló los grandes potenciales de nuestro país, pero también los grandes retos y dificultades. La comparecencia de ayer fue decepcionante, pero es que no podía ser de otra manera, porque la falta de legitimidad democrática en la jefatura del Estado hace que sea incapaz de poder cumplir adecuadamente con la función institucional de arbitrar y moderar los poderes del Estado. Solamente se puede arbitrar y moderar los poderes del Estado desde la legitimidad democrática. Al final de su discurso habló también de un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos. Bueno, pues eso, que se adapte a los tiempos, que no haga discursos como el que hizo hace unos años sobre Cataluña y que, acepte la realidad de las naciones, y eso implica unas modificaciones constitucionales que, por cierto, nosotros hemos propuesto. Bueno, pues estas personas dos últimas que han hablado, el señor Aitor Esteban y Rafa Mayoral, parece que hay una etapa de la historia de España que se han saltado, porque al hablar lógicamente de la falta de legitimidad democrática de la jefatura del Estado, del rey de España, parece que hay una parte de nuestra historia que desde luego que se han saltado. Y bueno, que el representante del PNV, que probablemente sea la formación política menos adaptada a los nuevos tiempos que hay en este país, hable precisamente de esto, no deja de ser también llamativo. Pero bueno, a partir de las 8:30 de la mañana, nuestro tiempo de tertulia, hoy con Ignacia Pano, Eduardo Inda y Raúl Vilas, tendremos tiempo, lógicamente, de abordar ese discurso del rey que se pudo escuchar este fin de semana. Y atención también, porque también tendremos tiempo en el programa, en este espacio, de hablar de las nuevas candidaturas que se están preparando ya para ese supermayo. Sobre todo, bueno, pues hay algunos partidos políticos que se comprometieron a hacerlo antes de que finalizase el año. Es el caso de Vox, y poco a poco, como una especie de goteo, estamos conociendo quiénes van a ser sus candidatos para esos comicios regionales, autonómicos y también locales. Y ojo, porque hay alguna que otra sorpresa. Abascal aspira a ser decisivo en parlamentos regionales nuevos como Extremadura, Navarra o Castilla-La Mancha, y en este último ha dado, como decías, la sorpresa. Parecía que todas las quinielas apuntaban a la diputada Inés Cañizares como candidata a la Junta, y finalmente Abascal se ha decantado por situarla en la candidatura a la alcaldía de Toledo. Será finalmente el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, el que aspira a la presidencia de la comunidad, donde todas las encuestas, incluso las que maneja el gobierno de Paje, parecen dar entrada a Vox por primera vez en su historia al Parlamento regional, e incluso la llave para conseguir un cambio de gobierno junto al Partido Popular. Vox está optando por sus candidaturas con perfiles ya testados en el Congreso, con experiencia ante los medios y que le permitan ir sobre seguro a la campaña. El diputado por Las Palmas, Alberto Rodríguez, será el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y Juan Francisco Rojas, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, aspirará a la alcaldía de
de la localidad. A partir de las 9:20 de la mañana aproximadamente vamos a poder hablar precisamente con Inés Cañizares. Ella es portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, la responsable además de las cuestiones económicas, con lo cual también podremos charlar con ella de ese plan anticrisis, ese tercer plan anticrisis que hoy sacará adelante el Gobierno en ese Consejo de Ministros. Pero es que Inés Cañizares además es la sustituta de Macarena Olona en las Cortes y por tanto también habrá que preguntarla sobre los errores cometidos por Vox en anteriores campañas electorales, y estoy pensando por ejemplo en Andalucía. Ojo, no lo digo por el resultado obtenido, que fue todo un éxito, sino por las expectativas que se levantaron por parte de la propia formación precisamente en Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se puede aprender de esa campaña electoral en Andalucía? Y atención también porque Inés Cañizares era, como les acabamos de contar, la candidata, digamos, ideal, idónea para las Cortes de Castilla-La Mancha, y de manera sorprendente va a ser finalmente a la alcaldía de Toledo, algo realmente estratégicamente novedoso y también sorprendente en las filas de Vox, que también a partir de las 9:20 ya nos podrá explicar. Pero fíjense ustedes, ya estamos hablando de que la formación de Abascal puede ser clave, fundamental para la formación de un gobierno en Castilla-La Mancha, pero es que también puede suceder lo mismo en Extremadura y también podría suceder lo mismo en Valencia. Son 3 plazas importantísimas en donde Vox puede tener la llave de la gobernabilidad para el Partido Popular, y a día de hoy no tenemos noticias de ese acuerdo, digamos, para esa moción de censura que lógicamente el partido Vox, que lidera Santiago Abascal, va a presentar al presidente del Gobierno, va a presentar a Pedro Sánchez en cualquier momento. Todavía no hay una fecha escogida, pero desde luego ahí está. Y se supone que las conversaciones entre el Partido Popular y Vox no se están produciendo, aunque aquí el presidente del Partido Popular dijo que él apoyaría esa moción que liderase Santiago Abascal. Veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Por último, esta Nochebuena, como les contábamos en la cabecera del informativo, ha estado también marcada por ese trágico accidente de autobús en el río Lérez, con 9 personas a bordo y 7 víctimas mortales. Sí, la última de ellas ha sido localizada en las últimas horas. Se trata de la 9ª persona del pasaje. No tenía arraigo familiar, pero era amiga de una de las supervivientes. Su cuerpo era localizado sin vida en la tarde de ayer, cuando las autoridades habían dado por finalizada la búsqueda que está llevando a cabo la Guardia Civil y agentes especializados en rescates de altura. La investigación continúa abierta a la espera de esclarecer las causas de este trágico suceso. El conductor dio negativo en consumo de alcohol y drogas, y las principales hipótesis giran en torno a las malas condiciones climáticas de la zona. El autocar, que hacía el trayecto entre Lugo y Vigo, habría perdido el control a la altura de Cercedo-Cotobade hasta precipitarse por un puente de 40 metros. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitaba ayer el lugar de los hechos, visiblemente consternado. Reconocimiento y el agradecimiento a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, de emergencias, todos los dispositivos que se han desplegado desde luego y que están aquí desplegados haciendo ese trabajo en unas condiciones como habéis visto en el día de ayer y antes de ayer muy negativas, y ahora pues toca seguir trabajando en lo que es la parte de la investigación del accidente y también en lo que es la recuperación del autobús. Bueno, pues ojalá se pueda recuperar pronto ese autobús y al mismo tiempo, pues concluir cuáles fueron las causas de ese trágico accidente. Son las 7:23 de la mañana, las 6:23 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, yo me veo en Amalfi, en la costa amalfitana, recorriendo con una luz y un sol extraordinario, un día como hoy de 27 de diciembre. Bueno, cuéntanos, Sergio Iberdrola, novedades. Decía todo del sol, es que hay que decir que ahora mismo el sol está al alcance de todos gracias a Iberdrola. A Smart Solar, de Iberdrola en concreto, es posible alcanzar el sol, y además ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz también es posible. Tengas la casa que tengas, vivas en un chalet, en un adosado o en un piso, y además sin inversión inicial. Para informarse hay que entrar en iberdrola.es o llamar gratis al 924 24 24, 924 24 24. Bueno,
Bueno, y después de disfrutar del sol y de, bueno, pues imaginarnos el verano que está cada vez más próximo, aunque aún lejano, vamos a seguir contándoles las noticias del día. Estas son las noticias que tienen que tener en cuenta para estar informados un día como hoy. Un día extraño, ¿verdad? Porque es el inicio de una semana corta en algunas comunidades autónomas y el final de una semana que dará paso a otra más larga para algunas comunidades autónomas, pero no todas. Bueno, esto de que uno pueda elegir en cada región el día que es festivo, no, en función de los intereses, entiendo que del gobernante de turno, porque yo esto no sé quién lo decide, es un poco extraño. Bueno, les digo que el próximo 2 de enero, es decir, el lunes de la semana que viene, va a ser día laborable prácticamente en todo el país, salvo en las comunidades que han decidido que no lo sea, que son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia, donde ayer fue día laborable y no festivo, como en el resto. Sí, esto es un lío, de verdad, pero yo sinceramente es que no acabo de entender quién diseña el calendario laboral en función de qué deseos o de qué necesidades de los ciudadanos, porque no sé a ustedes, pero a mí desde luego nadie me ha preguntado si prefiero que sea laborable el día 26 o el día 2 de enero. No sé. Bueno, esto es muy raro, de verdad. Bueno, que hoy el gobierno va a anunciar definitivamente qué es lo que va a pasar con esa ayuda al combustible, que todo el mundo da por hecho que esa ayuda se va a acabar y que todo el mundo da por hecho que a partir de aquí comienza el caos. Porque claro, imagínense ustedes si les dicen que a partir del próximo lunes el combustible, o el domingo, el combustible va a ser todavía más caro. Bueno, pues todo el mundo lógicamente a llenar el depósito a la gasolinera de turno. Bueno, con Vanessa Vallecillo y con Sergio Heras les vamos a contar esta y otras noticias. Estamos en el final del año, es tiempo de balance, el presidente del gobierno lo hará hoy, el resto de presidentes autonómicos será un goteo que vayamos conociendo y que les iremos contando a lo largo de la semana, pero por ejemplo la cuestión de la financiación autonómica está ahí y como todos ustedes saben también es una de las grandes demandas que las autoridades del Partido Popular que gobiernan en regiones como por ejemplo la de Madrid o que quieren gobernar como en regiones por ejemplo como la de Valencia están demandando y denunciando. Y por supuesto también tendremos que hacer una parada en Ucrania, en los Estados Unidos y en China, donde hay diferentes cuestiones que son noticia. Vanessa, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. El Gobierno anunciará hoy la decisión final sobre el descuento de los 20 céntimos al combustible. La previsión es que no se prorrogue a partir del 1 de enero y si se hace sería a determinados sectores, como el del transporte. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio alertan del problema de haber retrasado tanto la decisión, ya que se prevé una llegada masiva de conductores a las gasolineras, generando un problema de desabastecimiento, como ya ocurrió en abril con la entrada en vigor de la medida. El sistema de financiación autonómica vuelve a dejar a Madrid a la cola de las comunidades autónomas. La comunidad se sitúa en el penúltimo lugar, con 60 euros por habitante por debajo de la media y además recibe 200 euros por persona menos que Cataluña. Madrid tan solo supera a la Comunidad Valenciana, situada en el último lugar, donde el líder del PP en la región, Carlos Mazón, ha criticado el modelo de financiación y ha señalado la pasividad del presidente de la Generalidad, Ximo Puig. Lo único que hemos encontrado durante este tiempo, al margen de promesas incumplidas de Puig y de Sánchez, ha sido una propuesta que era aún peor y que nos dejaba en un lugar aún peor de la dramática situación en la que ahora mismo estamos. Necesitamos que alguien se ponga en marcha, que alguien reivindique nuestra comunidad. Es la confesión definitiva de un gran fracaso. En Ucrania los ataques rusos no cesan y los bombardeos a infraestructuras clave se intensifican en Jersón y en Bakhmut, mientras las autoridades rusas denuncian un ataque a una base militar donde han fallecido 3 soldados. Por su parte, las fuerzas ucranianas podrían recibir a partir de 2023 misiles de largo alcance y nuevos drones kamikaze fruto del nuevo acuerdo con Estados Unidos. El presidente Volodymyr Zelensky ha aprovechado para felicitar a Navidad con un mensaje de resistencia del pueblo ucraniano. Y pediremos un deseo, uno para todos nosotros, que ningún dron kamikaze pueda extinguir el amanecer de la Navidad. Veremos su resplandor incluso bajo tierra, en un refugio antiaéreo, y llenaremos nuestros corazones de calidez y luz. Ningún misil puede hacerles daño. Bueno, a partir también de las 8:20 aproximadamente de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con Valentina Morozova. Ella es la presidenta de Ukrainian Lives, una ONG que está trabajando en la zona desde España y desde otros puntos de Europa desde hace tiempo, desde la invasión del Donbass en el año 14. Hablaremos con ella, bueno, pues de cómo hacen llegar esa ayuda humanitaria, qué es lo necesario ahora en este invierno tan cruento en Ucrania
y sobre todo, bueno, cómo han conseguido reunificar, ¿no?, a diferentes familias ucranianas, muchas de las cuales, bueno, pues tienen ya su punto de residencia establecido en nuestro país, como les digo, a partir de las 8:20 aproximadamente. Y hoy también les recomendamos, si echamos la vista a lo que está sucediendo en Irán, el artículo que publica nuestra colaboradora Maite Rico en el diario El Mundo, en donde hace referencia a las identidades de todos los jóvenes, la mayoría de ellos que han sido asesinados por el régimen iraní en los últimos días, y a los que está poniendo rostro y nombre la cadena británica BBC. La verdad es que es realmente escalofriante el ver las edades tan jóvenes de los asesinados en Irán por el régimen de Irán. Estamos hablando de preadolescentes y de adolescentes de 14, 15, 16 años. Y como dice Maite, ¿no?, ver esas caras bellas, jóvenes, repletas de energía, de ansias de libertad y de democracia, y cómo, bueno, pues el régimen de Irán está acabando con sus vidas. En Irán, la cifra de fallecidos por las protestas se eleva a más de 500, entre los que al menos 69 son menores de edad. Desde diversas ONGs y medios de comunicación denuncian que varios de los detenidos son torturados y en varios casos ejecutados. La semana pasada el régimen desviaba y obligaba a regresar a Teherán el avión de Ali Daei, leyenda del fútbol iraní y exjugador del Bayern de Múnich, que viajaba con su mujer e hija destino Dubái y había apoyado además públicamente las manifestaciones. En China, los casos de coronavirus han saturado las UCIs y las morgues de los hospitales. El país vive la mayor oleada de contagios desde el inicio de la pandemia en el año 2019. El fin de la conocida como política COVID-0 y el levantamiento de todas las restricciones motivada por el descontento social contra el régimen chino han derivado en una crisis sanitaria que afecta principalmente a ancianos y a población no vacunada. La tormenta Elliott, que recorre Estados Unidos durante el fin de semana, ha dejado de momento 57 víctimas mortales. Miles de personas han quedado atrapadas en sus casas por un temporal que ha congelado las calles y lagos y ha dejado sin electricidad a varios hogares. Una de las zonas más afectadas es Nueva York, donde se ha declarado el estado de emergencia. Allí su gobernadora se solidarizaba con los ciudadanos. Quiero que la gente del oeste de Nueva York, decía la gobernadora, sepa quiénes están frustrados, que estamos trabajando muy duro y estoy agradecida por todos ellos, pero si eres mamá en casa con niños, sé que la experiencia es aterradora y se lo estás diciendo cuando esto va a terminar. Entiendo ese dolor, decía, y esa frustración. Bueno, pues a ver si mejora la situación en los próximos días. La verdad es que en las próximas horas se anuncia precisamente que van a dejar, tiempo de tregua estas nevadas, pero se anuncia ya un nuevo temporal para los próximos días. Bueno, y atención al siguiente audio que van a escuchar ustedes. Esto es lo que sucede cuando un gobernante es incapaz de tener los pies en la tierra, cuando un gobernante está ya tan por encima de los ciudadanos a los que supuestamente está aplicando las políticas o para los que en teoría él está trabajando. Esto es lo que sucede, esto es lo que ha pasado en el Reino Unido con el primer ministro Rishi Sunak. ¿Trabajas en los negocios? No, soy un sin hogar, en realidad soy un sin hogar. ¿Estás arreglando la economía? ¿Qué tipo de negocios trabajas? Finanzas, yo trabajo en finanzas. Yo solía trabajar además en ese campo. ¿Es algo en lo que te gustaría entrar en el futuro? Sí, no me importaría, pero no sé, me gustaría lograr pasar la Navidad primero. Bueno, es Rishi Sunak, primer ministro británico, en un comedor social repartiendo comida a homeless, a gente sin hogar, y no se le ocurre nada más que preguntarle al señor sin hogar que está recibiendo la comida que en ese momento le está dando el primer ministro británico, que lógicamente ha acudido al comedor social a hacerse la foto para luego aparecer al día siguiente en todos los tabloides, que si se dedica al mundo de las finanzas. O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de un gobernante que está repartiendo comida en un centro social, en un comedor social donde acude gente, lógicamente, que no tiene para comer, gente que vive mucha de ella en la calle, para preguntar que si se dedica al mundo de las finanzas, al señor que tiene delante y que le dice, lógicamente, yo suficiente tengo con pasar estas Navidades. Bueno, pues así están en el Reino Unido, pero esto pasa con Rishi Sunak como pasa con otros gobernantes en otros países de Occidente, de las primeras naciones del mundo. Esto pasa también en España. Los gobernantes están tan elevados, tan por encima de los ciudadanos, que no se hacen a la idea de lo que significa el pasar un día,
otro y otro. Cuando la gente y los ciudadanos explicamos a los gobernantes lo que tenemos que hacer para llegar a fin de mes, lo que tienen que hacer muchas familias, por ejemplo, en España, que es, por ejemplo, no encender la calefacción para poder comer. Esto los gobernantes no lo entienden porque están en otro nivel, están en otra esfera. Y lo que sucede es esto. Es verdad que es un extremo, es verdad que estamos hablando de la autoridad, la mayor autoridad política en el Reino Unido, que al mismo tiempo es el más rico del Reino Unido. Porque ya saben ustedes que Rishi Sunak y su señora son más ricos incluso que los reyes de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno, pues esto es lo que sucede cuando estás en un comedor social haciéndote la foto para los tabloides, que al día siguiente, después de ese comentario totalmente, bueno, pues no deseado, apareces en los tabloides, pero desde luego con otro titular bien distinto al que los asesores de Sunak querrían haber visto. Bueno, y todavía les quedan 3 años para las elecciones. Veremos a ver si llega el primer ministro. Bueno, nos vamos a ir a la Mutua, Vanessa, ¿te parece? Sí, para ahorrar, ¿no? Para ahorrar. Sobre todo con la que se avecina la semana que viene con el carburante. Es importante contar que la Mutua además tiene descuentos en carburante y te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 555 55 55 y consulta condiciones en Mutua.es. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Bueno, Muy buenos estamos días. aquí escrutando el calendario porque es un lío. Me comentaba un oyente, oye, que en Andalucía ayer fue día festivo, no fue laborable. Y claro, tiene razón, es que ayer fue laborable solo en Valencia, en Galicia y en el País Vasco. Y creo, si no me equivoco, que también fue laborable en Ceuta. Pero el próximo día 2, el lunes día 2, va a ser festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia, y en el resto de España será laborable. Yo decía, bueno, esto del calendario laborable, ¿no? ¿Quién lo decide, Luis? Cada comunidad autónoma, Cada comunidad ¿no? autónoma Esto coge su calendario, sus días libres y hace brrr, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero por esto aquí. lo decidirán 4 que se juntan, ¿no? O sea, en función Los del que resto de saben festivos. qué es lo que más nos conviene a Claro, claro. nuestros Sí. ciudadanos, según su criterio, claro, Según no su el nuestro. criterio. En fin, bueno, que esto es un lío tremendo. Bueno, vamos a ver, libre mercado, vamos a repasar como siempre los titulares. Estrepitoso fracaso de la política energética de Sánchez y los líderes europeos. El gas va a subir otro 21% en el año 23. Bueno, madre mía. Sí, ¿no? Y dirá alguno, bueno, ¿y cómo sabéis vosotros, agoreros? Bueno, pues porque los contratos en el suministro de materias primas, como es el caso del gas, se cierran a futuro. Es decir, cada año se van cerrando los contratos del año siguiente y los que ya se han cerrado para 2023 están marcando una subida adicional a la que ya hemos registrado del precio del gas en un 21%. Y dirán de nuevo los agoreros, oye, pero vamos a ver, pero no se ha establecido un límite máximo al precio del gas por parte del presidente del gobierno, esa excepción ibérica que nos libra a nosotros españoles de esos precios del gas respecto a nuestros vecinos europeos. Bueno, lo dijimos aquí en su momento y lo volvemos a repetir. La intervención en los precios, con el establecimiento de límites máximos, los famosos topes a los precios del alquiler, del gas, de cualquier tipo de producto, lo que generan es escasez y subida adicional de precios. Y es lo que estamos viendo. Y dirán algunos, bueno, pero se va a quedar el precio como en 67, 70 euros megavatio hora. Y los hemos visto por encima de 100. Cierto, es cierto que los hemos visto por encima del 100. Pero en febrero de 2021 eran 17 euros megavatio hora. La media, hasta que empezó a subir en verano del 21, el precio del gas era de 17, 20 euros megavatio hora. Que es en lo que nos tenemos que fijar, no en la máxima. Exacto. Y ahora nos estamos acostumbrando a unos precios medios de 67, 70 euros megavatio hora. No es bueno acostumbrarse a lo peor, ¿eh? No, bueno, desde luego. Y esto me lleva al siguiente titular, a la siguiente información. Recuerdo perfectamente cuando el COVID, cuando comenzó la pandemia, que muchos dijimos el peor momento con el peor gobierno. Bueno, Desde pues luego. leo ahora mismo la legislatura perdida de Sánchez, el peor gestor económico de la democracia. No se pueden perder nuestros lectores este análisis que tenemos hoy en Libre Mercado. Es un análisis, la verdad, que ilustrado con una serie de gráficos pues que no dejan lugar a dudas. Lo firma nuestro compañero Jesús Esteban y bueno, pues hace una comparativa del
desempeño económico en la época de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y de Pedro Sánchez, independientemente de que unos u otros antes de Sánchez lo hicieran un poquito mejor o un poquito peor. Generalmente con la derecha siempre ha subido la economía, con la izquierda siempre se ha estancado o bajado un poco, pero lo cierto y verdad es que con Pedro Sánchez ha sido nefasto. Es verdad que tuvo el efecto del coronavirus, pero esta crisis no ha impedido que continuemos teniendo un desempeño horrible. De hecho, en la comparativa con todos nuestros socios europeos seguimos siendo los que peor desempeño tenemos prácticamente en todas las variables. Hay que verlo. Y mira, voy a romper una lanza. Esto de que, claro, pero es que el pobre Sánchez tuvo la crisis del COVID. Irlanda, ya sé que es un país pequeño, ya sé que es un país muy... Pero Irlanda, durante el COVID, disparó su renta per cápita. Un 20%. Nosotros la destrozamos. ¿Verdad? Que la mayoría de los países la destrozó, pero hubo países que incluso durante el coronavirus consiguieron aumentar su renta per cápita. Yo lo dejo ahí. Irlanda es un ejemplo para tantas cosas. Desde luego que para sí. tantas cosas, en Desde fin. Luego volvemos otra vez. ¿Hay bolsa hoy, por cierto? Pues mira, estaba tratando de comprobarlo. Bueno, no, me parece que no. Bueno, hay, da igual. no hay Luego nos bolsa en vemos el de día. todas formas a partir de las 9, ¿sabes? Te lo voy a confirmar ahora mismo. No hay bolsa. No hay bolsa. Ay, no miento. ¿Sí? Hoy 27 martes. 27, sí. Ayer fue cuando no. Sí, bueno, hoy pues sí entonces, que hoy sí hay bolsa. A partir de las 9 volvemos otra vez a Eso escucharte. es, aquí estaremos. Luis. Sí. Bueno, se van a quedar con las noticias más cercanas con un pelín de retraso, las de su comunidad, y enseguida regresamos. Es Radio.